La mayoría de la gente habría pasado de largo junto al perro cojo y cubierto de barro que estaba atado a un poste al lado de un granero destartalado. Sin embargo, la pequeña Sofía, de 8 años, se detuvo. No vio un problema, vio un alma que necesitaba ser rescatada. Un sencillo acto de compasión pronto desvelaría una verdad asombrosa y culminaría en uno de los rescates más emotivos que su pequeña comunidad hubiese presenciado jamás. Esta es la historia de una niña, un perro abandonado y los 5 euros que cambiaron sus destinos. Sofía tenía 8 años el día que descubrió a Max. Solía declarar: un día encontraré un amigo que se quede conmigo para siempre. Era el tipo de aspiración inocente que los niños expresan y que los adultos aceptan con una sonrisa, sin creer realmente que se materialice. Para Sofía, sin embargo, ese día llegó mucho antes de lo esperado. Vivía con sus abuelos en una tranquila comunidad rural, de esas que tienen una sola tienda de ultramarinos, una oficina de correos y vecinos que saludan desde el porche de sus casas. Su abuelo, el señor Ferrer, un carpintero jubilado de ojos amables y manos curtidas, la llevaba a menudo con él a hacer sus recados. Una tarde templada, fueron a una vieja finca a las afueras del pueblo para recoger unos tablones de madera. Mientras el señor Ferrer cargaba la camioneta, Sofía se acercó a un granero en ruinas. Un movimiento parpadeó en las sombras. Allí, acurrucado en una mezcla de paja y barro, había un pastor alemán. Estaba demacrado, cojo y lleno de cicatrices. Sus ojos, vacíos y cansados, apenas registraban un parpadeo. Estaba atado sin mucha tensión a un poste, como si llevara mucho tiempo olvidado. Sofía se quedó inmóvil, con el corazón encogido. Sintió como si estuviera contemplando algo que había sido desechado, no solo un perro, sino una vida. Su silenciosa desesperación resonó con una soledad que ella comprendía profundamente. En ese instante se estableció un entendimiento tácito entre ellos, una súplica silenciosa y urgente para que alguien demostrara que le importaba. Cuando preguntó por el perro, el dueño de la finca simplemente se encogió de hombros. Se hizo daño. No obedece. ¿Lo quieres? 5 euros. Sofía miró a su abuelo con una mirada que suplicaba su aprobación, preguntando en silencio: ¿puedo? ¿Debería? Pero antes de que el señor Ferrer pudiera pronunciar una palabra, ella se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó exactamente un billete arrugado de 5 euros. Era hasta el último céntimo que poseía. Y ese fue el momento en que todo cambió. A Sofía le temblaban los dedos mientras le entregaba el gastado billete de 5 euros al hombre. No era una gran suma, pero para ella era una fortuna, ahorrada durante los fines de semana ayudando a su abuela a recoger los huevos, barriendo el porche y devolviendo los cascos de las botellas. El hombre apenas la miró mientras se guardaba el dinero en el bolsillo. Ahora es tu problema, refunfuñó, volviéndose hacia su granero. Pero para Sofía, Max nunca fue un problema, era una promesa. El señor Ferrer hizo una pausa, observando a su nieta mientras se arrodillaba junto al perro herido. «Cariño, ¿estás segura?», preguntó en voz baja. Sofía asintió sin apartar la vista de Max. «Necesita a alguien», murmuró posando una mano con delicadeza sobre el hombro del perro. «Y creo que me ha elegido a mí». Max no retrocedió. No gruñó. Simplemente la miró exhausto e inseguro, pero no se apartó. Ese pequeño gesto de confianza fue todo el ánimo que Sofía necesitaba. Con movimientos deliberados y suaves, el señor Ferrer desató la cuerda raída del poste. Max se levantó sobre sus patas temblorosas, sin apenas rozar el suelo con la pata trasera. No emitió ningún sonido ni mostró resistencia alguna. Se limitó a seguir a Sofía, paso a paso, mientras ella lo guiaba hacia la camioneta. Viajaron a casa en silencio. Sofía se sentó en la parte de atrás, con la mano suavemente apoyada en el lomo de Max. Permaneció callada, pero su corazón rebosaba de emoción. De alguna manera, comprendió que esto era más que rescatar a un perro. No solo se llevaba a Max a casa, le estaba devolviendo la vida. Cuando llegaron a la casa de campo, el sol se estaba poniendo tras las colinas, pintando largas sombras sobre el jardín. Sofía no llevó a Max directamente a la casa. Lo guió en su lugar hacia el viejo cobertizo de herramientas junto al establo, su santuario privado donde dibujaba o se retiraba del mundo. Esa noche también se convirtió en el santuario de Max. Preparó un nido de mantas suaves en el suelo, trajo un cuenco de agua fresca y dejó un plato con restos de pollo asado, su primera comida decente en quién sabe cuánto tiempo. Max se acercó con cautela, olfateando antes de bajar la cabeza para comer.
Sofía observaba, perfectamente quieta, sin querer perturbar la paz del momento. Después se arrodilló a su lado, acariciándole el lomo con manos lentas y pausadas. Su pelaje estaba áspero y enmarañado en algunas zonas, pero debajo podía sentir el leve temblor de sus costillas con cada respiración. «Ya estás a salvo», Max susurró. El nombre había surgido en su mente sin pensarlo, como todo lo demás relacionado con él. Como si la entendiera, Max exhaló el más leve de los suspiros, no de incomodidad, sino de alivio. Los días siguientes fueron tranquilos. Max apenas se movía. Pasaba el tiempo acurrucado en un ovillo con los ojos abiertos pero viendo algo muy lejano. Los ruidos bruscos le hacían estremecerse. Nunca ladraba ni gemía, se limitaba a observar. Su quietud no era pacífica sino hueca, esa clase de silencio que nace del abandono prolongado. Sofía, sin embargo, no perdió la esperanza. Cada mañana antes del desayuno, iba de puntillas al cobertizo con un libro bajo el brazo y un bocadillo en la mano. Se sentaba con las piernas cruzadas junto a Max, leyéndole en voz baja y constante, cuentos de hadas, historias sobre granjas, incluso revistas viejas. Le quitaba los bordes a su bocadillo y le ofrecía la miga, dejándosela siempre en el mismo sitio. Luego, por la noche antes de volver a entrar, le dejaba a su lado su viejo conejo de peluche y le susurraba: «Te hará compañía, ¿vale?». Sus abuelos observaban desde la ventana, preocupados pero sin decir nada. No estaban seguros de si el perro podría volver a confiar. Sofía no pedía nada a cambio. Simplemente permanecía a su lado y esperaba, porque un instinto le decía que solo necesitaba tiempo. Poco a poco comenzó a producirse un cambio. Max ya no se encogía cuando ella abría la puerta del cobertizo. Su mirada empezó a seguir sus movimientos. No se movía mucho, pero algo era diferente. Estaba presente. A la quinta noche la dinámica cambió. Sofía tarareaba suavemente para sí misma mientras barría el heno de los rincones del cobertizo, sus pequeñas manos moviéndose con un gesto rítmico, casi como una nana. La puerta estaba entreabierta, dejando pasar la cálida luz anaranjada del atardecer. Max estaba en su sitio de siempre, con la cabeza sobre las patas, los ojos entrecerrados pero fijos en ella. Entonces, de repente, su cola dio una única sacudida. Sofía se detuvo con el corazón palpitante. Parpadeó, preguntándose si lo había imaginado. Pero entonces volvió a suceder, un meneo leve y vacilante, como si no estuviera seguro de que estuviera permitido. Sofía no dijo una palabra. Solo sonrió con esa clase de sonrisa que ilumina una habitación sin hacer ruido. Se sentó a su lado y le acarició el pelaje con suavidad, susurrándole sobre el colegio que no le gustaba, las galletas que había horneado esa tarde y un sueño de la noche anterior en el que ambos habían volado por encima de las nubes. No necesitaba que él hablara. Solo necesitaba que se quedara. A partir de esa tarde, Max empezó a transformarse. Fue sutil, pero suficiente para que Sofía lo viera. Comía con un poco más de entusiasmo. Se incorporaba cuando ella entraba en el cobertizo. Ya no retrocedía cuando las botas de su abuelo crujían en la grava de fuera. Aquel primer movimiento de cola fue más que un gesto. Fue un nuevo comienzo, el destello de una emoción más profunda que la confianza, una respuesta silenciosa a la convicción de una niña de que a veces, las cosas rotas aún pueden recordar cómo amar. Una semana después de que Max llegara a casa, Sofía estaba acurrucada en el sofá con un libro mientras Max dormitaba en la alfombra cercana. La televisión estaba encendida a bajo volumen, mostrando un documental sobre perros de servicio militar que el señor Ferrer había encontrado haciendo zapping. Cuando el sonido de botas militares salió de los altavoces, Max se puso rígido. No fue un respingo ni una sacudida. Se puso en posición de firmes, orejas erguidas, espalda recta, mirada fija al frente. Parecía como si un interruptor se hubiera activado dentro de él. No solo estaba alerta, estaba concentrado, preparado y listo. El señor Ferrer se inclinó hacia adelante con el mando a distancia olvidado en la mano. ¿Has visto eso?, murmuró. Sofía levantó la vista justo cuando Max mantenía la postura, quieto y silencioso como un soldado esperando su siguiente orden. A la mañana siguiente ocurrió otro momento sorprendente. Sofía volcó accidentalmente un cubo de metal en el jardín, que aterrizó con un fuerte estrépito. Antes de que pudiera reaccionar, Max se abalanzó hacia adelante interponiéndose entre ella y el ruido. Estaba agazapado con los ojos explorando la zona, protector e instintivo. Más tarde ese día, a modo de juego, Sofía apuntó a Max con el dedo y dijo: «Van».
Para su asombro, Max se dejó caer al suelo al instante y se quedó perfectamente quieto, como si se hiciera el muerto. Sofía parpadeó atónita. Yo no le he enseñado eso. Desde el porche el señor Ferrer se cruzó de brazos con expresión pensativa. A ese perro lo han adiestrado, comentó en voz baja. No solo trucos, sino un adiestramiento de verdad. Sofía miró a Max, que ahora descansaba a sus pies. Quizás no solo lo habían abandonado. Quizás había estado intentando olvidar. Y ahora, pieza por pieza, estaba empezando a recordar el perro que una vez fue. Era una de esas tardes en las que el verano parecía haber llegado para quedarse. El cielo era una vasta extensión de azul. Las cigarras zumbaban perezosamente desde los árboles. Sofía estaba en el jardín trasero, descalza y alegre, girando sobre la hierba y persiguiendo pompas de jabón que brillaban como arcoíris en miniatura bajo la luz del sol. Max estaba tumbado a unos metros de distancia, bajo el viejo roble, observándola. Siempre la observaba. Sofía se reía mientras corría, con el vestido ondeando a su alrededor. Se agachó junto a la valla para arrancar una flor silvestre amarilla, completamente ajena a lo que se deslizaba sin hacer ruido por la hierba a solo unos metros de ella. Una serpiente larga y oscura, su cuerpo avanzando en absoluto silencio. Su cabeza se alzó lentamente, la lengua bífida moviéndose, sus ojos fijos en el calor de la niña arrodillada cerca. Se enroscó más sobre sí misma, preparándose para atacar. Max la vio antes que nadie. Actuó sin dudarlo. Un ladrido repentino y penetrante rasgó el aire silencioso, espantando a los pájaros de los árboles. Sofía se giró confundida, justo a tiempo de ver a Max corriendo hacia ella, con los ojos fijos y los músculos tensos. Chocó contra ella, derribándola de lado sobre la hierba justo cuando la serpiente se lanzaba. Gritó al caer, aterrizando con un golpe sordo, pero su grito no se oyó. Max se dio la vuelta para enfrentarse directamente a la serpiente. Gruñó con un sonido grave y amenazador. La serpiente atacó, rápida e implacable. Max aulló pero se mantuvo firme. Se abalanzó de nuevo, sus dientes hundiéndose en el cuerpo del reptil. La sacudió con una fuerza brutal hasta que quedó inerte. Entonces se hizo el silencio. Sofía se arrastró hacia él. Max. Él se volvió hacia ella, logrando menear la cola débilmente, pero algo iba terriblemente mal. Le temblaban las patas. Su respiración se volvió superficial. La sangre manaba de una pequeña herida punzante en su pata delantera. «Abuelo», gritó Sofía. El señor Ferrer salió corriendo con los ojos como platos al asimilar la escena, la serpiente muerta, el perro temblando y su nieta, a salvo pero aterrorizada. Por un breve instante se quedó paralizado, aturdido por la gravedad de lo que podría haber ocurrido. Entonces sus instintos tomaron el control. Cayó de rodillas junto a Max. «Tenemos que llevarlo a que lo ayuden ahora», afirmó con voz tensa. «Antes de que sea demasiado tarde». Sofía corrió a su lado con las lágrimas surcando sus mejillas, sin soltar la pata de Max en ningún momento. La había salvado sin dudarlo un instante. Ahora, su única esperanza era que no fuera demasiado tarde para salvarlo a él. La vieja camioneta arrancó con un traqueteo, levantando gravilla mientras el señor Ferrer aceleraba por el polvoriento camino hacia la clínica veterinaria del pueblo. Sofía iba sentada detrás, acunando la cabeza de Max en su regazo y susurrando entre sollozos: «Aguanta, Max. Por favor, aguanta». Su respiración era débil, sus ojos se abrían unos segundos antes de volver a cerrarse. La herida de su pata se hinchaba rápidamente. El veneno recorría su sistema, y cada momento era crítico. El señor Ferrer no dejaba de mirarlos por el espejo retrovisor, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante. Hacía años que no conducía tan rápido, pero ese día, la velocidad era lo único que podía ofrecerle al valiente animal que lo había arriesgado todo por su nieta. Cuando se detuvieron con un chirrido frente a la pequeña clínica de ladrillo, situada entre la tienda de piensos y la panadería del pueblo, la campanilla de la puerta apenas había dejado de sonar cuando el doctor Reyes apareció desde la trastienda. «¿Mordedura de serpiente?», preguntó arrodillándose ya junto a Max para inspeccionarle la pata. «Sí, una víbora, creo», respondió el señor Ferrer sin aliento. El doctor Reyes asintió. «Vamos, rápido. Se nos va». Metieron a Max a toda prisa en la parte de atrás. Sofía intentó seguirlos, pero el veterinario la detuvo con delicadeza. «Hiciste lo correcto al traerlo. Ahora, déjame intentar que se quede con nosotros». Sofía se quedó en el umbral,
abrazándose con fuerza mientras su abuelo le ponía una mano reconfortante en el hombro. «Es fuerte, Sophie», susurró el señor Ferrer. «Es un luchador». Más allá de la puerta batiente, las máquinas pitaban y las voces hablaban en tonos urgentes y bajos. Sofía no podía distinguir mucho, pero no se marcharía. Le había dicho a Max que estaba a salvo. Ahora, tenía que confiar en que alguien pudiera salvarlo, igual que él la había salvado a ella. Las horas pasaron lentamente. El sol ya había desaparecido bajo el horizonte cuando el doctor Reyes salió de la trastienda, secándose las manos con una toalla. Sofía estaba acurrucada en una silla de la sala de espera, con la cabeza en el brazo del señor Ferrer, y los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. El doctor Reyes se arrodilló ante ellos, con una sonrisa cansada en el rostro. «Está estable», dijo en voz baja. «Ha estado a punto, pero lo ha conseguido. Ese perro tiene unas ganas de vivir enormes». Sofía soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El señor Ferrer suspiró también, su expresión se suavizó con alivio. «He visto muchos perros a lo largo de los años», continuó el doctor Reyes. «Pero hay algo inusual en él». Miró su portapapeles, hizo una pausa y luego se levantó. «Venid conmigo». Lo siguieron a la sala de exploración. Max estaba tumbado en una camilla acolchada, conectado a un gotero, pero ahora estaba despierto. Tenía los ojos alerta y su cola marcaba un ritmo lento contra el borde de la camilla. Cuando vio a Sofía, emitió un suave gruñido como diciendo, «Sigo aquí». El corazón de Sofía se henchió en el instante en que sus miradas se encontraron. Su miedo se disolvió en una alegría silenciosa. Se acercó a él despacio como si no quisiera estropear el momento, y se arrodilló a su lado. Las comisuras de sus labios temblaron en una sonrisa mientras susurraba, «Hola, amigo». Fue como ver reaparecer el sol después de una larga y aterradora tormenta. El doctor Reyes los observó. Antes, mientras lo estaba tratando, noté algo. Tejido cicatricial cerca de la base de su cuello parecía un chip bajo la piel. Sacó un escáner de mano de un cajón y lo sostuvo sobre el lugar. Un suave pitido rompió el silencio. La pantalla mostró un número de serie y un nombre, Unidad Canina K9 Ranger 12. Estado, desaparecido en combate. Presunto fallecido. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Era militar? El doctor Reyes asintió lentamente. Sí, un perro de trabajo militar adiestrado. Hace 2 años, estaba con una unidad de transporte que fue atacada durante una operación en el extranjero. Nunca lo encontraron. Todos pensaron que no lo había logrado. La mano de Sofía se apretó alrededor de la pata de Max. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de miedo. «Fuiste un héroe mucho antes de que te conociera», susurró. «Pero ahora eres mío». Y Max, cansado pero a salvo, cerró los ojos. Por fin estaba en casa. Max permaneció en la clínica 2 días más antes de que el doctor Reyes le diera el alta. Tenía la pata vendada y sus pasos eran más lentos, pero sus ojos, esos ojos profundos y sabios, rebosaban de vida de nuevo. En el instante en que entraron en el camino de entrada de su casa, Max se puso alerta. Su cola golpeaba contra la caja de la camioneta. Este ya no era un lugar cualquiera para él, era su hogar. Sofía había preparado meticulosamente su regreso con mantas limpias en el cobertizo, un gran cuenco de agua e incluso un cartel hecho a mano que decía, «El rincón de Max». Solo para héroes. No podía borrar la sonrisa de su cara, y Max no podía dejar de seguirla a donde quiera que iba. Una tarde, mientras el cielo se teñía de un tono dorado y una suave brisa susurraba entre los campos, Sofía se sentó con Max a su lado, con la mano apoyada en su lomo. Miró a su abuelo. «Solo di 5 euros», dijo en voz baja. «Pero siento que él me lo ha dado todo». El señor Ferrer sonrió poniéndole la mano en el hombro. «A veces, cariño, las mejores cosas de la vida no cuestan casi nada». Max soltó un suave suspiro y se acurrucó más cerca. Y en ese sereno momento bajo un sol poniente el mundo pareció detenerse para tomar aliento, el tiempo suficiente para recordar que a menudo son los que están rotos quienes nos enseñan a estar completos.